Le doy gracias a Dios por este día maravilloso, por este momento en que sentimos que estamos en la mesa del Señor y que nos sentimos cada vez más cerca de ese momento glorioso en el cual estaremos algún día. Amén. Qué bueno que todas las personas que están hoy, creo, estuvieron el domingo pasado, que hemos empezado a hablar de este tema de la libertad en diferentes áreas de nuestra vida. Es el año de la libertad, hemos declarado el año de la libertad para aquellas personas que no estuvieron. Esta semana sacaron varias copias de ese mensaje y el enemigo es tremendo. Todos los domingos se graba y no hay ningún problema. Y el domingo pasado entró un ruido y entonces casi no se puede rescatar la grabación, pero bueno, se entiende. Entonces hemos empezado a hablar del tema de la libertad en las diferentes áreas de nuestra vida. Hablamos de la siembra y la cosecha, no como dinero, sino como en todo lo que hagamos en nuestra vida. Eso quedó escrito en nuestro corazón. Yo sé que eso no lo olvidaremos. Y hoy sí quiero hablar de dinero y quiero hablar de otro de los temas que a veces nos generan, digámoslo, pereza, que nos hablen de dinero, porque siempre es con una visión, pero yo quiero hablar de las ataduras, de alguna atadura financiera, porque la libertad de Dios también es en las finanzas. Eso no lo podemos olvidar ni dejarlo a un lado. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, le pedimos a Dios que sane nuestro corazón, le pedimos a Dios que restaure nuestra familia, le pedimos a Dios que sane nuestro cuerpo, que nos dé salud, pero muy pocas veces le pedimos que sane nuestras finanzas, porque nosotros pensamos que están bien y nuestras finanzas vienen atadas del mundo, vienen atadas de muchas cosas, de engaño. Muchas veces las finanzas han sido producto del engaño y de la mentira, y nosotros, esas ataduras tienen consecuencias, como lo veíamos la semana pasada de la siembra y la cosecha. Si yo siembro mentira, recojo mentira. Entonces debemos pedirle también a Dios ese tipo de sanidad, y es la sanidad financiera. Y en la sanidad financiera se tienen que empezar a cortar una cantidad de cosas. Por ejemplo, nosotros no sabemos todos los versículos que somos cabeza y no cola, ¿verdad? No sabemos versículos como que el cristiano presta y no toma prestado. Pero si yo le pregunto a todos los cristianos, todos están endeudados. Entonces no sabemos los versículos, pero no conocemos los pasajes completos. Y todo esto tiene una razón, y es: esas bendiciones están a los que obedecen. Es decir, que sin obediencia a la palabra de Dios, nosotros no vamos a ver nada. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no vemos nada. El hecho de ir a la iglesia, no sé si alguien escuchó el programa esta mañana en radio, el hecho de ir a la iglesia no nos hace cristianos. Hoy las iglesias están llenas, llenísimas de personas. Hoy millones de personas van a culto, pero no son cristianos. Y entonces vamos por las promesas, y ahí es cuando yo digo que le hacemos la liposucción a la Biblia y sacamos lo que nos conviene, este tipo de versículos, y los repetimos. Pero ¿por qué no se hacen vida en mi vida? Porque no obedezco la palabra. Dice Proverbios, tranquilos, yo les digo qué palabra buscar, en la que vamos, esto es la introducción. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener mucho, tener lo suficiente, no pasar necesidad, pero tú estás tranquilo. Tú puedes tener mucho dinero y perder la paz. Tú puedes tener mucho dinero y no puedes dormir de pensar que te están robando. Y entonces andas triste y andas cuidando por aquí y por allá y te conviertes en esclavo del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que no es bendición de Dios, que es riqueza del mundo. Conocemos la historia, en nuestro país sí que se conoce, de los grandes capos de la mafia que tienen tanto dinero y están escondidos en cuevas, en montañas, y no pueden disfrutar de ese dinero. Entonces la bendición de Dios es la que enriquece, pero tú no estás triste, ni eres esclavo del dinero, ni estás siendo lo primero en tu vida o en tu corazón es el dinero. Es decir, que tu riqueza, cuando tú estás lleno de gozo, el gozo de Dios proviene de Dios. Y cuando la riqueza proviene de Dios, no se acaba, porque sigue fluyendo, porque tú estás en obediencia. Entonces Dios sigue dándote. Nosotros, ¿qué vemos en el mundo? La riqueza la hago yo y voy a guardar para los días malos. Siempre estamos trayendo con nuestra propia palabra los días malos.
que hay que guardar para el futuro, porque hoy tengo, pero mañana tal vez no. Y quizás eso puede ser cierto, pero siempre estamos esperando el día malo. No estamos felices disfrutando el día de hoy, sino estamos mirando hacia adelante esperando el día malo. Entonces ya no hay gozo, sino tristeza. Y la bendición ya no se convierte de Dios, sino economía del mundo. También dice la palabra de Dios en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice la versión Reina Valera. Ese a las riquezas está traducido del griego antiguo, pero en Biblias que son traducciones anteriores, dice no puedes servir a Dios y a Mamón. El espíritu Mamón es el espíritu de amor al dinero, se conoce con muchos nombres. Demonio de avaricia, amor al dinero. Hay alguna gente en algún libro alguna vez leí que decía el Dios del dinero, y eso no es cierto. Ese significado no está, ese nombre no existe, porque Él no es el Dios del dinero, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, y lo dice en Ageo capítulo 2. Pero sí es el de la avaricia. Cuando yo todo lo veo dinero, dinero, dinero y quiero conseguir dinero, ya no soy yo el que manejo el dinero, sino que el dinero me maneja a mí. Entonces, no podemos servir a esos dos dioses. ¿Servimos a Dios o servimos a Mamón, a las riquezas, a hacer dinero? Dice la palabra de Dios, allí sí les invito a que vayamos, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Todos necesitamos el dinero, los que estamos aquí, para llegar aquí, o nos vinimos en el carro, toca pagar parqueadero, o vinimos en el bus, o vinimos en taxi, y necesitamos dinero para esto. Salimos de aquí, vamos a almorzar, y necesitamos dinero. El dinero en sí no es malo, sino es cómo nosotros nos esclavizamos de él. Y cuando nos esclavizamos del dinero por querer enriquecernos, caemos en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, dice la palabra de Dios, que hunden a los hombres en destrucción. Esto ha permeado hasta la iglesia y todos lo sabemos. Por el amor al dinero caemos en la tentación y que empezamos a mentir, a manipular y a robar. Por dinero traicionamos a nuestros amigos. Por dinero, como se dice popularmente, se vende hasta la mamá cuando hay ese afán de dinero. Es decir, que el enemigo ha llenado nuestro corazón de codicia y ha llenado nuestro corazón de malicia. Y estando en la iglesia no podemos estar sirviendo a esos dos señores, esa malicia que hay en mi corazón de que todo para mí es el signo pesos y decir que yo sirvo a Dios, porque son dos cosas que no pueden ir juntas. Porque esas codicias nos hacen caer y nos desvían, dice que nos extravían de la fe. Es decir, que hoy estamos adorando el nombre del Señor, hoy estamos recibiendo palabra de Dios, hoy estamos diciéndole al Señor, límpiame, yo quiero ser santo, yo quiero ser recto, yo quiero obedecer tu palabra, pero cuando entra la codicia, nos vamos tras esa ganancia deshonesta. Yo quiero decirles algo. Normalmente en la política se usan muchas cosas feas para quedarse con dinero. Y en el Consejo de Bogotá vimos lo que sucedió, el carrusel de la contratación, y uno se queda perplejo y uno dice, definitivamente Dios ama mucho este país porque hay mucho dinero con todo eso que se roban y todavía queda. Pero los hombres que estaban haciendo esto, no se habla de un dinero poquito, me robé 100 millones, 200, se robaron 10,000, 12,000, 20,000, 100,000 millones de pesos. Y uno de los hombres que está en esto, leía en una revista, se gastaba 15 millones de pesos mensuales en tabaco, en la casa, en la cava del tabaco que queda en el norte de Bogotá.
y sus cuentas mensuales eran 15 millones de pesos de ir a tomar coñac y fumar tabaco. 15 millones de pesos, ¿cuántos salarios mínimos son? Y se iban en eso. ¿Pero qué le interesaba? Era todo el sueldo del mes de un concejal. ¿Pero qué le interesaba esto si se estaba ganando 2.000, 3.000 y 4.000 millones? Yo soy amigo de varios concejales no cristianos y me decían, es que aquí pasan por las oficinas los alcaldes, los secretarios de gobierno, apruébeme esto y usted va en el negocio. Y me decían, es que miren las propuestas, son negocios donde le dicen a los 50, 100, 200 millones de pesos. Me decían ellos mismos, el mejor negocio de un político es ser concejal de Bogotá, ni siquiera alcalde, ni senador, ni nada de esto. Dijo, como concejal de Bogotá, el que quiera aquí se tapa de plata. Y se mueve toda esta corrupción. Y dice uno, se necesita que se hable de Dios. Amén. Y es el sueño, y de pronto de una manera inocente nosotros como cristianos decimos, sí, se necesita un hombre de Dios en ese lugar. Y llega el hombre de Dios y empieza a hacer lo mismo. ¿Por qué? Por el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Hubo un concejal, ya no lo es, fue candidato a la alcaldía y cobraba, a él no le ofrecían, él decía, mi voto cuesta tanto, siendo pastor. Al caso que yo les había contado aquí, que un día pasaron una propuesta para aprobar en Bogotá, toda esta zona de Chapinero y todo, lo de la LGBT, y este pastor firmó. Y la sorpresa fue cuando usted, siendo pastor, ¿cómo apoya esto? Es que yo no lo leí, pero ya había recibido el dinero. Entonces esto permea toda la sociedad. Si proponen una ganancia deshonesta, si vienen y te dicen yo te doy tanto y tú haces el de la vista gorda, la policía en nuestro país, los mismos policías, lo dicen, es que un policía gana 1 millón y piquito de pesos, ¿para qué exponerse? Uno se hace el bobo, pero los bandidos pagan más. Entonces, cuando van a robar, cuando van a hacer algo, uno va y da una vuelta por otro lado, recibe su dinero, no expone la vida por 1.200.000 pesos o 400.000 que gana. La raíz de todos los males es ese amor al dinero. Si no hubiera ese amor, existiría la rectitud. No lo recibo, no lo hago, no lo voy a hacer. Y ese amor al dinero ha tomado muchos corazones. Al punto, que es el que quiero tratar hoy, hablar de diezmo y ofrenda nos parece incómodo. Para un pastor, hablar de dos cosas en el púlpito es incómodo. Yo le doy gloria a Dios que todos los que están aquí me conocen, han visto el programa o lo han escuchado y saben que no, aquí no va a haber una manipulación, sino va a ser bíblicamente. La libertad financiera comprende muchas cosas en nuestra vida. Nosotros debemos ser libres del amor al dinero, debemos ser libres de las deudas, debemos ser libres, la brujería trae ruina, pero también debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Hablamos de diezmo y ofrenda y la gente se queja y dice, es que allá en la iglesia cristiana piden mucho. Y es cierto, en algunas se pide mucho más, se piden 5 ofrendas y se habla de siembras y se habla de todo esto. Pero establecido está en la Biblia el diezmo y la ofrenda. Pero como todas las cosas de la Biblia, como todo lo que existe en la palabra de Dios, nadie nos está obligando, sino que nosotros, entre más conocemos a Dios y lo conocemos a Él y no al pastor, entre más conocemos a Dios y nos acercamos a Él, ¿lo hacemos con nuestro corazón o no lo hacemos? Hablábamos hace 8 días de esto. Yo tengo la libertad de venir al culto y si no siento hacerlo, no lo hago. Yo al principio cuando me convertí, les contaba, yo no daba ni una moneda. Y así duré bastante rato, ni una monedita. Y yo decía, nunca. Pero después cuando fui conociendo a Dios, entendí que aquí hay un principio y una parte de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando uno habla con las personas que no conocen de esta situación, cuando uno habla con las personas que no conocen la iglesia, la gente dice, es que allá estafan con el diezmo. Y yo les voy a explicar que el diezmo ni siquiera es el que aparece en los libros de la ley. Allí aparece no un diezmo, aparecen 3. Y si uno nos causa escozor, imagínese 3. Y aparece un cuarto que venía cada 7 años. Entonces, si yo les dijera, en esta iglesia lo vamos a hacer de acuerdo a la palabra de Dios y a la ley, eran 3 diezmos. Es decir, si usted gana 1 millón de pesos,
son 330.000 y cada 7 años es el millón completo. Eso nos espantaría aún más. El diezmo viene, y quiero que me acompañen al libro de Génesis en el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 17, y habla de cuando Melquisedec bendijo a Abraham. Sabemos que Abraham en algún momento lo llamaron porque Sodoma había sido sitiada, había sido atacada y había sido presa la gente de Sodoma, mujeres y niños, y le pidieron el favor, sobre todo porque allí estaba su sobrino, de ir a rescatar a estas personas. Él fue y lo hizo y dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Todavía no existía en la ley. Todavía la ley de Moisés no existía. Abraham no conocía lo de la ley del diezmo. Mas, sin embargo, le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Saben por qué se lo dio? Por agradecimiento. No a Melquisedec, sino a Dios. Tenía un corazón agradecido con Dios y sacó y dio el diezmo de todo el botín. No de lo de él, sino de todo el botín que traía. Porque él recuperó todo el botín que había sido robado a Sodoma. Y sacó y dio el diezmo de todas estas cosas al sacerdote, en agradecimiento a lo que Dios había hecho. Enseguida en el versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. Quédate con todas las riquezas, dame las personas. ¿Qué diría un cristiano del año 2013? Gloria a Dios, di el diezmo y Dios me devolvió 100 veces más, ¿cierto? Porque parecería lógico. Mas sin embargo, miren la respuesta de Abraham. Y le dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. No tomó nada. Fue, se enfrentó, libertó, trajo el dinero, dio el diezmo y devolvió el resto. ¿Por qué? Porque este hombre no dio el diezmo esperando recibir de Dios, sino porque ya había recibido la victoria del corazón en agradecimiento, no por ley, no por tradición, no por necesidad, no porque nadie le dijo, no porque salió Melquisedec a hablarle de que debíamos ser agradecidos con Dios. No, simplemente Melquisedec oró por él y él lo sintió y lo hizo. Hay otro hombre también aquí en Génesis, capítulo 28. Versículos 20 al 22. Y es Jacob. Dice la palabra de Dios, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuál era la motivación? Aquí había una motivación ya no solo de agradecimiento, sino una petición también. Si tú me dieres, yo te daré el diezmo. Pero Jacob no sacó nada para dar en ese momento, sino de lo que Dios le diera. Entonces, equivocadamente hoy en día se predica en las iglesias, si usted no diezma le va mal. Y el diezmo no es para que Dios me dé, sino porque Dios ya me dio. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Un pastor que va a una consejería y le dice a usted, es que me está yendo mal por esto y esto. ¿Y usted diezma? No, porque me está yendo mal, no tengo nada. Es por eso que le está yendo mal. Vamos a orar, póngase al día con sus diezmos y Dios va a hacer. No, es cuando Dios bendice primero. ¿Y cómo Dios me bendice a mí? Por la obediencia. Leamos Levítico, capítulo 26.
capítulo 26, versículos 1 al 6. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Qué promesa tan tremenda de Dios. Eso es lo que todos desearíamos, amén. Dormir tranquilos. ¿Quién duerme tranquilo? El que no teme nada. Yo no temo que me llamen, que me quiten, que vengan, estoy tranquilo. ¿Quién recoge de su campo que da su fruto? En este caso sería en nosotros nuestro trabajo, el negocio, la empresa, el sueldo se va a multiplicar y las cosas van a funcionar, no habrá quien me quite nada. Esta es la promesa, una de las promesas más grandes que hay. Bendiciones de la obediencia. Por eso tiene este título. En la Reina Valera dice bendiciones de la obediencia. Esto es lo que se trata hoy en muchos lugares diciendo, ¿quiere esto? Traiga. Y aquí no dice que traigas nada. Aquí dice si obedeces y permaneces en los decretos de Dios, en sus estatutos y en sus mandamientos. Si permaneces en ello, Dios te bendice. Ahora, si Dios te bendice y tú decides en tu corazón olvidarte de Dios, eso es tuyo. El pastor no se puede meter ahí ni condenarte. Eso es una relación tuya con Dios. Tú sientes hacerlo, hazlo con toda libertad y con gozo. Sientes no hacerlo, no lo hagas. Pero si tú te olvidas de Dios, es como cuando uno le pide un favor a alguien, ¿no? Dame una cartica de recomendación y le sale el trabajo. Uno por lo menos se devuelve y da gracias, ¿cierto? Lo va a invitar a almorzar con el primer sueldo. Algo así, es agradecimiento. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento el pasaje de los leprosos, de los 10 leprosos que solo uno se devolvió a dar gracias. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanos, pero tú eres sano y salvo. Dos cosas, se llevó una adicional, la salvación. Los otros solo tenían la sanidad, pero no la salvación. Obediencia, dice el mismo Levítico, capítulo 26 mismo, 14 al 16. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi propio pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, los que andan con temor a toda hora. Enviaré extenuación, estoy cansado, me levanto cansado, yo trabajo, nada fruto. Calentura que consuman los ojos y que atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Qué tremendo aquellos que trabajan y reciben su sueldo y todos se van a pagar. ¿Quién está comiendo del fruto de tu trabajo? ¿Los otros? ¿El enemigo? ¿Las deudas? Las deudas son una maldición cuando no sabemos la ley de Dios, cuando no sabemos ser administradores de lo que Dios nos da. Y para ser administradores lo primero que tenemos que ser es realistas. Si yo gano el salario mínimo, yo no puedo tener 5 tarjetas de crédito. Si yo gano 1 millón de pesos, no puedo endeudarme por 1.000 millones tranquilos. Los bancos lo llaman a usted sonriendo y le dicen, tiene preaprobado, venga para acá. Y uno pues la plata no sobra, ¿verdad? No, pues yo no necesito nada, pero una tarjetica para un afán. Y ese afán se convierte en ropa, en un televisor, ese afán se convierte en un carro, y después está llorando y cambiando de celular y escondiéndose, diga que no estoy, porque los cobradores, si hay alguien aquí que trabaja en esos call centers que cobran eso, los entrenan para atormentar a la gente, pero para atormentar y meterles terror. Esas llamadas son tremendas, y a usted le dicen que le van a quitar hasta la camisa, y usted no puede dormir, viene el terror. Es palabra de Dios. Ahí tenemos que mirar, ¿será que estoy desobedeciendo las leyes, los mandamientos de Dios porque estoy en esta situación?
Puede que sí. Puede que en nuestra vida estemos desobedeciendo esto o no seamos realistas. Eso me acuerda de un cuento de un alcalde en un pueblo que iba a ir al presidente de la República y el hombre mandó pintar todas las casas, pavimentó las calles, puso flores, organizó una fiesta tremenda, comida en cantidades y llegó el presidente y le dijo: señor alcalde, tremendo lo que usted ha hecho, en ningún pueblo me habían recibido así y usted hizo una obra tremenda siendo un pueblo tan pequeño. Y el alcalde le dijo: no, tranquilo señor presidente, hicimos lo que debíamos, ahora usted se va, ahora debemos lo que hicimos. Versículo 19 y 20 de este mismo capítulo dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Una tierra como bronce no da fruto, es decir, que usted puede pararse a vender agua en la mitad del desierto y ni la compran. Usted se para a vender ropa donde están desnudos y ni lo miran, porque su tierra es de bronce, no da fruto su trabajo. Y los cielos son como hierro, es decir, por más que usted ore, no hay respuesta. Pero pastor, es que Dios no me escucha. No, Dios sí lo escucha, Dios nos escucha todo, pero no hace nada. Bueno, que lo escuche, ahora tenemos que mirar qué está pasando en su vida. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Es decir, llegaremos cansados de tanto trabajar y no habrá nada. Maldiciones de la desobediencia. La libertad financiera tiene que ver con la obediencia. Aquí vamos a tocar el diezmo y la ofrenda, pero eso son cosas que son posteriores. Una persona que viene hoy por primera vez, si los hay aquí, debe estar diciendo: ay, yo lo sabía que iban a hablar de eso en algún momento. No se sienta ni presionado, ni esto es obligatorio, ni ahí cuando entre usted ya quedó matriculado. No, eso lo hace cuando usted lo siente. Si no lo siente, no lo hace. Amén. Pero el diezmo y la ofrenda para que todo este pueblo viene desde el Antiguo Testamento para un pueblo que estaba bajo promesas, las promesas de Dios. Alguna vez predicamos aquí sobre las promesas de Dios, y las promesas de Dios están para sus hijos. Y nosotros queremos esas promesas, pero esas promesas están condicionadas, vuelvo y repito, a lo más importante, a la obediencia de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Yo no puedo obedecer hasta un punto y decir: no, en este pedacito no, porque este pedacito no me gustó. Ese pedacito se convierte en piedra de tropiezo para nuestra bendición. El diezmo, sabemos que está escrito, y yo voy a dar 3 citas bíblicas, que le pido por tiempo que usted estudie en su casa. Habla de un diezmo en Números 18, capítulo 25, capítulo 18, versículos 25 al 30. Y habla de un tipo de diezmo. Y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les diréis: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que yo os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda de Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreceres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Este diezmo era para los levitas, para que ellos pudieran dar también su diezmo, porque los levitas no tenían heredad. Este diezmo se puede nombrar para sustentar los sacerdotes. Era un tipo de diezmo. Hay un segundo diezmo en Deuteronomio 12, capítulo 12, versículos 10 y 11. Capítulo 12, versículos 10 y 11. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar de Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos,
y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. El versículo 17 y 18 dice: no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometisteis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Este es un segundo diezmo que es para la iglesia, ya no para el sacerdote, sino era para el lugar santo, no la iglesia como tal, sino el lugar santo. La gente no podía disfrutar de este diezmo en su pueblo, eso tocaba guardarlo por tiempo. Y había un tiempo específico donde venían al lugar santo a traerlo. Ahí ya va un segundo diezmo, ya se dio el de los levitas, ahora se da el del lugar santo. Y hay uno tercero, Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga de toda la obra que tus manos hicieren. Este tercero era cada 3 años y era para los pobres, era para la gente más necesitada, la viuda, el huérfano, era un tercer diezmo. Y había uno, se podría decir, cuarto, Éxodo, capítulo 23. Versículos 10 y 11. Dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, ¿sabe qué dice esta palabra de Éxodo? ¿Quiénes tienen empresa aquí o un negocio? Una tienda, una oficina, negocio. Es como decirle, durante 6 años usted va a trabajarlo. El 7º año usted se la va a entregar a los necesitados todo el año. Usted no puede tomar nada de ahí. Entonces en ese año usted no va a tener nada. Esa es la forma de usted compartir con otros. Es decir, que hay 3 diezmos, casi un cuarto, que era cada 7 años, y nosotros nos asustamos con uno. Y la gente que no conoce ataca a uno. Es que allá en el antiguo, el diezmo de Moisés, dicen. La gente que no conoce dice el diezmo de Moisés, y el diezmo no es de Moisés. Él simplemente tradujo o transfirió al pueblo mejor una ley que le dio Dios. Pero más que diezmo, escuchen bien esto, más que diezmo, lo que nos habla de estos pasajes que se nombra como diezmo, más que eso, era un impuesto. Era un impuesto. Porque el diezmo no es obligatorio. En el sentido de decir, hermanito, si usted no me trae el diezmo le va a ir mal. La palabra lo dice. Si usted se olvida de Dios, obviamente eso tiene sus consecuencias. Pero es su decisión. Yo no lo puedo obligar a hacerlo. Tiene que nacer en su corazón. Dios no nos obliga a nosotros a hacer nada. Por eso dice la palabra de Dios, delante de ti está el camino del bien y la vida, y el camino del mal y la muerte. Toma el que quieras. Y Dios, ¿qué dice? Espero que tomes el camino del bien. Es decir, que aunque no es obligatorio, en nuestro corazón como cristianos lo tenemos como algo primordial en nuestra vida, porque es como agradecimiento. Amén. Es decir, que cuando fuera de la iglesia nos hablan en contra del diezmo de Moisés, el diezmo de la ley, es que allá no hacen sino pedir plata. Nadie la está pidiendo, o no se debería pedir presionada. Porque ni siquiera, créanme, que aquí tenemos al final del servicio el momento en que oramos por las ofrendas. Pero yo creo que las iglesias, yo personalmente, ahora no van a decir que estoy hablando cosas que esto no está escrito en la Biblia, lo digo yo. Nosotros deberíamos amar tanto al Señor, si realmente somos cristianos, que ese momento de la oración del diezmo y la ofrenda no debería existir. Yo personalmente. Debería existir un alfolí o un sitio donde se deposita la ofrenda. Pero debería estar tan en nuestro corazón que no hubiera ni necesidad de decirlo, sino que la gente de todo corazón lo hiciera. ¿Por qué? Porque está en el corazón.
¿Por qué no puede ser obligatorio? Este 33%, ¿sabe qué me recuerda a mí? La declaración de renta. Ese tipo de cosas. ¿Quiénes declaran renta? La declaración de renta es el 30% de las ganancias, ¿verdad? Aquí habla de 10% que usted traía para el sacerdote, que usted traía para el lugar santísimo y que usted traía para los pobres. Y fuera de eso, a los 7 años, otra vez los pobres repetían. 3 impuestos más que diezmos, porque el diezmo nace en el corazón. Y en el Nuevo Testamento lo dice muy claro Jesús mismo en el Evangelio de Mateo. Capítulo 23, versículo 23. Dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, primordial es nuestro corazón, la justicia de Dios, la palabra de Dios. Usted puede cumplir con el diezmo en su iglesia, gloria a Dios por eso. Y todos lo deberíamos hacer, por agradecimiento y por un corazón dispuesto a la obra de Dios. Pero mucha gente lo hace y sale de este lugar a pecar. Mucha gente lo hace y diezma y ofrenda, pero en su corazón hay odios, rencores, hay indiferencia, hay insensibilidad. Y el Señor dice, no se puede hacer una cosa y dejar la otra. Hipócritas, tremendo. Y nos llama hipócritas a los que podemos estar haciendo eso. Yo soy muy juicioso con Dios, yo diezmo, yo ofrendo, pero soy un hipócrita al salir y hacer el mal, al salir y hacer daño. Entonces, si el diezmo es en agradecimiento a lo que Dios me dio, ¿cómo hago para que Dios me dé? Si la palabra de Dios habla que Él nos quiere bendecir en sobremanera, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Con la obediencia. Esa es nuestra mayor ofrenda, hermanos. Si no hay obediencia de la palabra de Dios, vean, como pastor, yo hago consejería aquí, en la iglesia de Alas de Misericordia, en gente de la emisora, a las iglesias donde uno va a conversar con los hermanos. Hermano, hay que dejar esto, dejar aquello, la palabra de Dios lo dice. Es que me está yendo mal, pastor, esto. Hay que enderezar aquí, enderezar allá. Se va uno. A los 3 meses vuelve el hermano con la misma situación. Venga, hermano, pero usted hizo lo que el Señor nos mostró ese día. No, hágalo. Al año, la misma situación. A los 2 años, a los 3 años, la misma situación. Toda la vida, 10 años en la iglesia, en la misma situación. ¿Culpa de quién? ¿De Dios? ¿Culpa del pastor? ¿O nosotros que no queremos obedecer la palabra de Dios? Estos temas a veces nos ponen, el tema del dinero nos pone porque decimos yo no quiero, o yo no tengo. Muchas veces no tenemos porque no entendemos el principio. Muchas veces al ofrendar el diezmo pedimos que dé fruto, y el diezmo es porque ya dio fruto. La ofrenda que viene de corazón, esa es la que da fruto. Amén. Son 2 cosas totalmente diferentes, el diezmo y la ofrenda. Hablábamos hace 8 días, lo que usted siembra, eso recoge. El diezmo porque Dios ya le dio, y la ofrenda que viene de corazón. Quiero hacer un paréntesis en esto para que las personas de pronto no lo vayan a tomar a mal, y es que vienen de corazón. Si hay algo que no viene de su corazón, si hay algo que usted no siente hacerlo, yo prefiero decírselo, no lo haga, porque no le va a dar ningún fruto. Por eso usted ve personas en las sectas. Esta semana tuve una consejería de la emisora, un hombre me dice, mi papá tiene una empresa tremenda. Tenemos negocios con el Estado haciendo uniformes y vestidos y dotaciones, pero son con el Estado, eso es una cosa impresionante, son negocios y contratos de 100, de 200 millones de pesos.
Vivimos aquí abajo en el barrio del Recuerdo, allí queda la fábrica, y mi papá hace unos años se metió a una secta, Creciendo en Gracia. Y entonces toda mi familia resultó allá, yo no, yo soy cristiano, y empecé a orar. Y resulta que en Creciendo en Gracia, yo no sabía, hasta esta semana me enteré por este hombre, yo le dije, venga, ¿y qué les dijeron con la muerte de este hombre? Yo pensé que eso se iba a acabar. No, le dijeron que él pasó a otro estado y que él mismo se mandó el cáncer porque lo querían hacer algo y él tenía que irse. Pero vea lo tremendo. Les dijeron que en 400 no sé cuántos días volvía por ellos. 460 días, una cosa así. Y ellos están contando los días. Pero ¿saben quién se va a ir? Los que no tengan nada. Porque las cosas materiales se vuelven estorbo para que él los recoja. Y le dije, entonces los que tienen empresas y todo, las están entregando. Carros, casas, todo lo están entregando. Me dijo, ¿y sabe qué pasó? La empresa se vino a pique, la nuestra. Porque desde que murió ese señor, abrieron un call center. Y entonces usted recibe un dinero, un anticipo, un pago, lo que sea. Mi papá recibió 25 millones de pesos de un anticipo de un negocio. Y llaman a ese call center a ver qué dice Jesucristo. Entonces le dicen a la persona, espere un momento, en 10 minutos le devolvemos la llamada. Entonces él tiene los 25 millones, no hace nada hasta que no le indiquen. Y resulta que después lo llaman y le dicen que Jesucristo le mandó decir que traiga ese dinero para la iglesia porque se necesita ayudar a un pastor. O si es poquita plata, me dieron 5 millones de anticipo, es que es para hacer un negocio. Entonces que Jesucristo le mandó decir que bueno, que sí puede hacer el negocio. Una manipulación tremenda. Uno no se explica cómo la gente sigue allá. ¿Lo están haciendo de corazón? No lo están haciendo de corazón. Lo están haciendo manipulados. ¿Eso dará fruto en el reino de Dios? No dará, porque ni siquiera ellos siguen a Jesús. Ellos están completamente vendados, su mirada, sus ojos espirituales están confundidos. Y eso se está viviendo en nuestro país y en todos los países del mundo, sectas de ese tipo. Conocemos a aquel hombre, salió en 7º día, tanto bombo que le dieron, que se acostaba con las mujeres de la iglesia. Que porque Jesús te está tocando. La gente que está buscando en las iglesias, ¿está buscando a Dios o está buscando a los hombres? ¿Esas cosas darán fruto? Cuando yo manipulado doy una ofrenda o doy un diezmo, ¿dará fruto? Yo les he dicho muchas veces, hermanos, cuando viene gente al ministerio, que yo doy esto, fue adquirido de mala manera, me gané una plata en un torcido y quiero ofrendarle. No. Yo podía recibirlo y orar por esa ofrenda y decir, ay, la palabra dice que lo del impío es para el justo y entonces aquí estuvo. Pero a ese hermano hay que decirle, esto estuvo mal, arrepiéntase, aléjese del pecado y si después de eso lo quiere hacer, hágalo. Pero después de arrepentirse ya no lo quieren hacer, porque lo quieren hacer para lavar las culpas, para quedar bien con Dios. Yo ya di, me robé 100 millones, le di 20 a la iglesia y así no funciona. Y como pastores no deberíamos prestarnos a eso. ¿Por qué? Porque es robar. Porque desde este púlpito se estaría robando. Y se estaría robando y entonces ya el problema no sería solo suyo, sino que ahora el problema también sería mío. Porque como pastor, yo tengo que enseñarle a la gente lo que Dios me ha enseñado a mí. Y es primero obediencia. ¿Quieres ver las bendiciones de la obediencia? Su nombre lo dice, son de la obediencia. Ahora, por el ladito, en la obediencia y tú amando al Señor, cada día, yo veo personas, vea, orar por los alimentos, uno se da cuenta del que ora y del que no ora. A veces la gente se siente incómoda, o cuando uno va a almorzar con alguien, es muy chistoso a veces. Porque la gente siente que vino el pastor. Entonces cuando uno va a visitar una casa, entonces se esconden todas las cosas que puedan estar por ahí encima, que puedan representar el pecado. Entonces llega uno y encuentra la casa como un espejo y no hay nada por allí. Pero entonces a veces uno ve y se da cuenta de las marcas donde había cositas. Sabe que quitaron algo de ahí hace poquito o lo guardaron porque uno iba a ir. Bueno. Pero pensamos que haciendo esas cosas el pastor no se va a dar cuenta. Pero si yo me diera cuenta o no me diera cuenta, ¿qué interesa?
Si nosotros queremos es estar bien ante Dios, y por más que lo guarde, Dios ya lo vio. Y muchas veces está en nuestro corazón. Entonces, cuando uno va a almorzar, entonces hay gente que al orar por los alimentos, termina orando por los enfermos, termina orando por Israel, termina orando por los hijos. Y entonces se enfrió el almuerzo y uno está esperando que el hermano termine de orar. Y no sabe de qué más orar para que el pastor vea que yo sí oro. Pero no es por los alimentos, es santificar los alimentos, no más. Entonces ahí uno se da cuenta. Cuando nosotros nos levantamos, le damos gracias a Dios por nuestro día. Ese es un regalo de Dios. Ahí yo ya estoy agradecido con Dios. Se despertaron mis hijos, estoy agradecido con Dios. Se despertó mi esposa, estoy agradecido con Dios. Tenemos un desayuno que compartir, estoy agradecido con Dios. Salgo a trabajar, el Transmilenio no venía tan lleno, estoy agradecido con Dios. Llego a mi trabajo salvo, estoy agradecido con Dios. Trabajé, el jefe no me regañó, agradecido con Dios. Tuve un almuerzo al mediodía, agradecido con Dios. Llegué a mi casa, mis hijos llegaron del colegio, agradecido con Dios. Mis hijos están haciendo la tarea solitos sin decirle, agradecido con Dios. Y nos vamos a dormir y tengo un techo y está cayendo un aguacero tremendo, agradecido con Dios. ¿Cuántas cosas tenemos para darle gracias a Dios? Y decimos, gracias Señor. ¿Cuántos realmente? Y no levanten la mano, no estamos tomando lista de esto. Pero ¿cuántos realmente en la noche, en la mañana oran y le dicen gracias Dios por tantas bendiciones? Esas bendiciones están allí y no tienen que ver con riquezas. No tienen que ver con riquezas. Tienen que ver con o pagar un arriendo, o tener una casa, tener un trabajo. Eso es agradecimiento con Dios. Y ese agradecimiento, ¿cómo lo demuestro yo? Con mi oración, primero. Con seguir obedeciendo la palabra de Dios para ser bendecido, segundo. Pero también cuando yo recibo mi salario o recibo el producto de mi negocio, ahí el agradecimiento también está. Pero no por manipulación, sino porque nazca del corazón. Porque nace del corazón. Dice 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Lo leímos hace 8 días, hoy lo repetimos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si su corazón propuso nada, no dé nada, pero esté contento. Ya más adelante usted se va a dar cuenta que esto es agradecimiento a Dios, que no es porque el pastor le diga. Si usted ama a su iglesia, si usted ama a Dios, si usted ama a su pastor, ¿por qué su pastor va a tener que empujarlo a usted con cosas que no lo van a bendecir? Miren la mentira tan grande. Yo empujo a mi hermano a que traiga, pero yo sé que eso no lo va a bendecir a él porque lo está haciendo obligado. No, tenemos que ser bendecidos todos, porque cuando la iglesia es bendecida, cada miembro de la iglesia es bendecido, es una iglesia bendecida. Y no habrá iglesias bendecidas mientras sigamos permitiendo que la gente traiga y quede más pobre. Y eso está generando que la gente vaya un día a la iglesia cristiana, el otro día creciendo en gracia, el otro día la oración fuerte del Espíritu Santo, y busque ayuda en todo lado y no la encuentre en ningún lado, porque no le han enseñado a conocer a Dios. La gente compra o pretende comprar el favor de Dios. La gente en la calle 22 Sur con Avenida Caracas, oración fuerte al Espíritu Santo, ponen un manto, el que pase por ahí debajo será sano, y usted va a pasar por ese manto, y hay fila, billete de 50,000, ni siquiera los 50,000 en 2 de 20 y 1 de 10, es billete de 50,000 para poder pasar. Y la gente sale al otro lado, y a veces pienso yo, como para no decir, uy, me tumbaron Echeverry, dice, soy sano. ¿Qué es sano? Qué pena decir que me tumbaron. No, 50,000 y esa fila de billete de 50, la gente no encuentra una fuente de verdad. La gente necesita conocer que para la bendición de Dios, para recibir la bendición de Dios se necesita la obediencia, y cuando la recibimos amamos tanto que amamos a Dios que damos sin que nos digan. ¿A ustedes les parecerá increíble esto? En el mismo 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5.
Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es increíble este pasaje. La gente rogaba que le dejasen ofrendar. No parece el tiempo de hoy. La gente rogaba, por favor, déjeme ofrendar, Pablo, déjenos dar. Déjenos dar, dice que eran pobres, pero fueron abundantes en riquezas. O sea, dieron mucho más de lo que tenían. Y la gente rogando por ofrendar. Pero el apóstol Pablo lo dice, porque lo dispuso primero la voluntad de Dios en sus corazones. Porque el apóstol Pablo no andaba vendiendo prédicas, ni andaba vendiendo la palabra. El apóstol Pablo predicaba y enseñaba a amar a Dios. Por eso dice, primero se dieron al Señor. Y cuando ya se dieron al Señor, quisieron dar para el Señor. Dios es un Dios de orden, lo decíamos hace 8 días. Y esto es orden de Dios. Quizás hay personas, decía yo en la Santa Cena, que hay cosas que se vuelven tradición. Toca dar el diezmo. Yo ya estoy yendo a la iglesia, me cae bien el pastor, me gusta la iglesia, me gustan los hermanos, me gusta la alabanza, pues voy a dar el diezmo. Entonces yo gano tanto, saco mi 10% y lo doy. ¿Para qué es el diezmo? ¿Lo usará para la silla? No sé. Pero ¿qué representa en su vida? Es que toca. Es ley de Dios. ¿Y dónde está esa ley? En los libros de la ley. Y no entendemos ni siquiera qué estamos haciendo. Los libros de la ley nos hablan de un diezmo de todo lo que recibimos. De todo lo que recibimos. Pero es más como algo, un impuesto. Pero antes de los libros de la ley nos habla del diezmo del corazón de hombres como Abraham y Jacob. De allí realmente es donde viene el diezmo. Del corazón del hombre, en agradecimiento a Dios, porque Dios ya nos dio, no para que nos dé. Recibimos de Él tan, ¿cómo le doy el diezmo de mi día a Dios? No hablemos de plata. Yo me desperté hoy. ¿Cuánto oxígeno me voy a consumir del mundo? Me lo están acabando la capa de ozono, pero bueno, voy a gastar un poquito de oxígeno hoy. ¿Cómo le diezmo yo a Dios eso? Con mi oración. Por lo menos con mi agradecimiento, con decir, Señor, una parte de mi día es para ti, o a la madrugada o al anochecer, porque tengo un día más de vida. ¿Cómo diezmo yo mi tiempo? Las personas que se dedican al servicio de Dios o que buscan algún día servirle a Dios, están diezmando de lo que Dios ya les ha dado. Tiempo. Hay personas, hablábamos con el hermano Itamar, Señor, yo deseo tiempo para poder servirte. No quiere decir que el hermano Itamar se levanta a las 7 de la mañana, empieza a visitar y a predicar todo el día hasta las 10 de la noche, pero sí tiene tiempo de servirle a Dios, de buscar de Él, de hacer una visita, de orar por alguien. Ahí está diezmando. Y si Dios nos bendice económicamente, lo dejo en el corazón de cada uno, no es una obligación. Hay otro tema que tiene que ver con esto, pero yo creo que lo dejamos para la próxima, y es el perdón de las deudas, y esa es una libertad de la parte de las deudas. Pero yo quiero finalizar en Hechos capítulo 5, de ver uno de los ejemplos más grandes de la emoción. Y habla de Ananías y Zafira. Uno de los ejemplos más grandes de una ofrenda dada por emoción, que condujo a la muerte. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Dice la palabra de Dios que en este tiempo todo era de todos, y todos los que estaban reunidos hagan de cuenta que estamos todos aquí, y alguno decía: yo voy a vender mi casa, valió 200 millones y traigo los 200 millones de pesos para la obra. Y así lo hacían cada uno. Era tal lo que había en ese momento. El Espíritu Santo de Dios estaba tocando a muchos, pero la emoción estaba tocando a otros tantos, porque Ananías y Zafira yo me los imagino allí, todo el mundo está dando, ¿y nosotros qué? Vamos a quedar mal, vamos a vender nuestra casa. Y dice que fueron y la vendieron. ¿Cuánto? Digamos 200 millones de pesos. Pero dijeron: llevar todo eso donde el pastor. Esto es como mucha plata. Y tanta gente está llevando dinero que ¿para qué tanto? Digamos que la vendimos en 100 y nos quedamos 100. Dice la palabra que llegó este hombre y dijo: vendimos la casa en 100. El Espíritu Santo le reveló a Pedro que no hayan sido en 100. Pero el problema no era que hubiera traído menos allí, porque todos estaban trayendo. El problema era que estaba mintiendo, que se estaba dejando llevar por la emoción. Y eso sucede hoy en muchas congregaciones. Si todos pasan, lo que les decía ahorita de Francisco, todos tenían la mano en el bolsillo. Había gente que quizás no tenía billetes y se quedó quieta, porque por la emoción todos vamos a dar. ¿Quién está conmigo y vamos a hacer un impacto aquí en la 19? ¿Quiénes? Y podemos levantar la emoción y todos dicen yo, pero a la hora de la verdad llegan 2 o 3. Sí, la emoción nos hace prometer cosas que no vamos a cumplir. Y la mujer y él habían hecho la trampita y habían dicho: guardémonos una parte para nosotros. El hombre cayó y murió, sin embargo la mujer llega, no sabía en cuánto se vendió la heredad, en 100. ¿Estás segura? Sí. Mentirosa. Tu marido ya se murió por decir eso. Tin, murió. Pero trajeron 100. ¿Pero qué le dijo Pedro? No había necesidad de hacerlo. Si no la hubieran vendido, era de ustedes. Y si la hubieran vendido y no hubieran querido traer la plata, se la hubieran quedado toda. Ese no era el pecado. El pecado era engañar al Espíritu Santo. El pecado era tratar de mentirle a Dios. Ese es nuestro pecado a veces. Querer mentir al Espíritu Santo. Querer decir: yo cumplo con todas las cosas. Yo diezmo, yo ofrendo, pero no soy fiel a la palabra. Yo diezmo, yo ofrendo, pero odio en mi corazón. Yo diezmo, yo ofrendo, pero miento, pero robo. De nada nos sirve. Yo repito esa frase siempre: esa plática, hermanos, se le está perdiendo a usted si no está en obediencia a la palabra de Dios. Está haciendo como nada está haciendo ese dinero. No está haciendo nada en su vida. Por eso hay muchas personas que están en escasez, porque desde la escasez están tratando de tener algo, tratando de comprar el favor de Dios. Y el favor de Dios y la bendición de Dios no está en venta. Déjeme decirle, hermano, ya alguien pagó por eso para su vida. Jesús de Nazaret ya pagó. A nosotros no nos hubiera alcanzado para pagar. A nosotros no nos hubiera dado para pagar. Ni todo el dinero del mundo, ni nuestra propia vida nos hubiera dado para pagar. Jesús pagó. No querramos mentirle al Espíritu Santo. No engañemos a Dios. No engañemos a Dios. No queramos congregarnos, congraciarnos con el pastor. No busquemos la aprobación del hombre. Busquemos ser rectos delante de Dios. Nadie les obligó a venir en esta mañana. El Espíritu de Dios está dentro de ustedes. Y los redargulló, y se levantaron, y se alistaron y tomaron un transporte para venir. Nadie le obliga a que al irse de aquí se vaya usted para su casa a orar. Usted puede ir a donde desee, porque Dios nos dio un libre albedrío. Asimismo, Dios no nos obliga a nosotros en la economía a darle a Él. Simplemente nosotros con nuestro corazón agradecido lo hacemos. ¿Y saben en qué redunda esto? En libertad financiera. En libertad financiera. Porque cuando Dios te da a ti todo lo que necesitas, tú no estás endeudándote. Tú no estás buscando al gota a gota.
Tú no estás dependiendo del prestamista. Tú no estás sacando de una tarjeta de crédito para pagar otra. Cuando Dios te da a ti, realmente se cumple su palabra. Realmente se cumple su palabra. Y esto es parte de la... Pero quiero tomar un versículo, Deuteronomio 15, y vamos a orar. Esto es parte de las deudas. El versículo 6 del capítulo 15, y ese lo vamos a ver en la libertad de las deudas, en un próximo domingo. Dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Este es un versículo que no sabemos muchos, pero ese es el resultado de la obediencia. No podemos pedirle a Dios, yo quiero prestar y no tomar prestado, pero no obedezco en nada tu palabra. No, todo tiene un principio y Dios es un Dios de orden. Dios ha traído libertad en nuestros hogares. Este es el año de la libertad, como está allí en ese aviso. Pero más que eso es que Dios libere todas nuestras áreas. En estos domingos vamos a estar tratando hoy las finanzas. Creo que alcanza otra parte en las finanzas, pero también liberación de brujería y de todas esas puertas que se abrieron en nuestra vida por haberlo practicado o por maldición generacional de padres, abuelos. Todo eso lo vamos a hacer de aquí hasta que finalice este año, hasta que estemos totalmente libres de cadenas. Amén. Pero hoy vamos a orar por las finanzas de cada uno. Si esta palabra que hemos compartido usted entiende y dice, yo me he equivocado en esto o en aquello, es tiempo hoy de enderezar las cosas, de decir realmente como tú lo quieres, Dios, es así. No entendía por qué yo, aunque estaba dando, no veía el fruto de lo que estaba dando. Hoy vamos a limpiar, digámoslo así, nuestra tierra, nosotros mismos. Hoy el Señor ha sembrado una palabra para entender que no es la cantidad, que no es si me vieron o no me vieron, que no es si el pastor lo sabe o no lo sabe, sino que lo importante es que Dios lo vea y que mi motivación sea transparente. Si yo dijera, ¿cuántos aquí quieren ser millonarios? Quizás todos levantemos la mano. Ahí sí, como dice el filósofo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Pero, ¿para qué queremos las riquezas? Si nosotros adquirimos las riquezas, vea, hay un hermano en esta iglesia que me contaba un día que se ganó la lotería. Y yo he hablado con gente que se ganó la lotería, y así como llega, así se va. Porque es plata del diablo, y el diablo te da y te la quita, y tú te sientes contento por unos días. La gente que tiene negocios de vicio, bares, yo les he contado que yo tuve bares en este centro comercial. La plata, que es dinero del pecado, usted puede mirar y decir, uy, pero cómo le está yendo de bien. Pero a la vuelta de la esquina no tienen nada, porque la plata que viene del enemigo, él mismo la quita. Y cuando nosotros queremos dinero, muchas veces nos obnubilamos, nos vamos detrás de lo malo y tenemos un día y decimos, uy, vea cómo me está yendo de bien, y al poquito tiempo no tenemos y estamos peor de como estábamos antes. Pero las riquezas de Dios, empezamos diciendo, no añaden tristeza con ella. La bendición de Dios para la obediencia, puede que tú no tengas en tu cuenta miles de millones de pesos, y yo no te voy a prometer aquí, el que diezma y ofrenda en esta iglesia se va a volver archimillonario y venga, traiga las escrituras de esa casa y oramos por ellas. No, porque si no hay obediencia, eso sería pura palabrería. Pero sí te digo algo, si tú caminas en obediencia con Dios, puede que no tengas millones de pesos en tu banco, pero llegó el día del arriendo y Dios lo provee. Llega un dinero, te pagan una plata que te debían hace años, te dieron una bonificación, cualquier cosa sucede. Llegan los recibos de los servicios, Señor, tú conoces mi necesidad, y llega ese dinero. Parecería que Dios nos tiene como hijos malcriados, ¿no? Como que no nos da mucho porque dirá como padre, va y se me tiran esa plata en otras cosas y no en lo que necesitan. Entonces nos la da de a poquitos. Pero podemos decir, yo no tengo aquí en la oficina de Luis Carlos Sarmiento millones, pero donde mi papá sí los tengo, y de a poquitos me los da.
Me lo da medidito porque yo soy como desjuiciado con la plata, pero me lo da. Cada necesidad Dios la va a suplir. Y eso es libertad financiera. Se equivoca la gente que piensa que libertad financiera es ser rico. Se equivoca, y yo hablo como empresario y hablo como pastor. Libertad financiera no es ser rico. Libertad financiera es que tú siempre tienes porque Dios te da. Siempre tienes porque Dios te da. Tú nunca pasas necesidad porque Dios te da. Y entonces la libertad financiera no es decir todos queremos ser ricos, sino queremos que nuestras finanzas sean libres y fluyan y no endeudarme. Libertad financiera es nunca necesitar endeudarse. Y cuando nosotros somos apartados para Dios, yo te cuento como testimonio propio, yo nunca he podido disfrutar de una tarjeta de un almacén, ni Ripley, ni Falabella. Yo soy gerente de mi empresa y tengo carta como empleado en mi empresa y gano bien. Y yo voy y un día le dije a mi esposa, yo quiero comprar con la tarjeta de Falabella porque sale más barato. Voy a pedir la tarjeta. Uy, tremendo, sí, claro, venga, siga por aquí porque aquí es VIP la cosa y se le va a dar un cupo grande. Y yo dije, bueno, listo, ¿cuánto se demora? Me dijeron media hora. Y esperé la media hora porque quería comprar y dije, con la tarjeta sale más barato. Cuando vinieron, no, señor García, hubo una situación y usted no está aprobado. Y yo dije, ¿qué pasó? Y yo llamé inmediatamente a la empresa y dije, ¿me reportaron de alguna cosa? Algo? No, nada, no está aprobado, esto está mal. Yo voy a ir a otro almacén, tampoco. Y me dijeron, ¿usted no tiene tarjetas de crédito? Y dije, nunca he tenido la necesidad desde que soy cristiano. Antes tuve y eso fue un desorden tremendo. Pero desde que soy cristiano no he tenido la necesidad. Pero me voy a sacar una tarjeta de crédito. Yo viajo mucho a Estados Unidos y viajo con efectivo y sí es necesaria. Tengo mi cuenta en el Citibank hace años. Y voy y digo, ¿qué va a pedir el paquete? No crédito, una tarjeta de crédito. Claro, señor García, claro, preaprobada y la dorada y no sé qué. Y después, no está aprobada. ¿Por qué? No, es que no les lo podemos decir. Nunca me dijeron. Hablé con la gerente del banco Falabella y me dijo, no, hay una situación ahí, pero no es suyo, es una situación interna del banco. Es que usted aparece aprobado con un cupo, pero después cuando va a pasar, no pasa. Y yo me reía con mi esposa y decía, no tomarás prestado. Si quieres algo, pídemelo a mí. Y yo le dije al Señor, bueno, pero le va a salir más caro, pero bueno. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no va a permitir que nosotros nos endeudemos cuando caminamos en rectitud. Cuando caminamos en rectitud decimos, Señor, yo necesito esto, necesito aquello. Tú lo sabes, Dios. Tú sabes que necesito yo más que yo mismo. Sé propicio a esa necesidad. Les invito a que nos pongamos de pie. Porque vamos a orar por las finanzas de cada uno, por las empresas, los salarios. Vamos a orar por esas deudas. Aunque hoy no era el día de las deudas, pero vamos a orar para que el Señor empiece a pudrir todos esos yugos. Porque esta es una iglesia bendecida. Esta es una iglesia que va a conocer la bendición de Dios en toda su plenitud, en la familia, en la economía, en la salud. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada vez que tú estás delante nuestro, Dios, nos damos cuenta que no lo conocíamos todo, que siempre hay mayores cosas que aprender. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por el corazón de esta iglesia, porque tú los has traído con un propósito, y ese propósito es que tú los amas tanto, tanto, que quieres cortar yugos, que quieres cortar cadenas, que quieres cortar en el nombre de tu amado Hijo Jesús toda esa necesidad que hay. Dios, este lugar no es para enriquecer a un hombre, no es para enriquecer una iglesia. Este lugar es para recibir de ti, Dios, libertad.